sí la verdadera protagonista en desmedro de las banderas políticas. Además, quiero destacar la ovación que los argentinos le dieron a nuestro ministro de Economía, Luis Caputo. La primera vez en la historia que un ministro de Economía de nuestro país recibe una ovación de tal magnitud y en un escenario, por supuesto, que todos conocemos, de restricciones presupuestarias. Es un país tan vilipendiado por el populismo que la verdad que es una bocanada de aire fresco para todos. Saber que a pesar del ajuste, a pesar de los tiempos que estamos transitando, la gente acompaña el rumbo y es parte del nuevo orden que ha instalado el presidente Javier Milei. Los argentinos son la razón del cambio de paradigma que estamos viviendo en nuestra nación. Bueno, por otro lado, como ocurre en cada conferencia previa al viaje del presidente Milei, algunos detalles. Ahora en unos minutos más, de todas maneras, sale por todos los canales de difusión la agenda completa del presidente. Hoy a las 22:30 horas el presidente Milei va a viajar a los Estados Unidos de Norteamérica, previa escala en Lima, Perú. Por supuesto sabemos que estas escalas son desde lo técnico necesarias y obligatorias. A las 13:15 horas del martes va a estar aterrizando en la ciudad de San Francisco, allí en Estados Unidos. El miércoles les voy dando los puntos tal vez más relevantes, la agenda es más completa, pero les repito, Javier Lanari ahora se las va a pasar. 13:30 horas del miércoles, el presidente disertará en torno a unos 45 minutos en la institución Hoover de la Universidad de Stanford. 14:15 se va a reunir con el rector de la Universidad de Stanford y con la directora de la institución Hoover. 14:30 horas va a participar en un encuentro con profesores y expertos en política económica de dicha institución, la cual es reconocida como el centro de la defensa del capitalismo a nivel mundial. 15:30 se va a reunir con el CEO de Google. A las 18 horas con el director ejecutivo de Apple. A las 18:30 va a mantener un encuentro con 30 empresarios e inversores ligados a la inteligencia artificial. Todo esto el día miércoles. El día jueves, 14 horas, todo hora argentina. Después en la agenda está en horario local. Yo aquí se los estoy transmitiendo en horario de la República Argentina. El jueves a las 14 horas argentinas se va a reunir con empresarios de startups también del sector de inteligencia artificial. El jueves 20:15 se va a reunir con el CEO de Meta, el empresario Mark Zuckerberg. Y a las 18 horas del día viernes va a estar volando a El Salvador para participar de la asunción del segundo mandato del exitoso presidente Bukele. Y luego va a regresar de allí a la Argentina. Había alguna duda de que iba a volver a los Estados Unidos. No, desde El Salvador regresa a la Argentina. Solo como recordatorio, cuando culmine el viaje, el presidente se habrá reunido con los dueños de 4 de las 10 empresas con mayor capitalización del mercado del mundo en esta intención de volver a posicionar a Argentina en el mundo. Bien, nada más. Soy todo oídos. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Hola, ¿qué haces? Bien. Sofía Rojas para la Agencia de Noticias Argentinas. Quería consultarle cuál va a ser el criterio que tendrá el gobierno para seleccionar a los representantes del Consejo de Mayo y si puede precisar cuáles van a ser las tareas del organismo. Y en la misma línea consultar si ya hay una fecha estimada o una fecha ideal para la celebración del pacto con gobernadores, como lo fue en un principio el 25 de mayo. Gracias. Bueno, lamento decepcionarte para todas tus preguntas, pero por supuesto que no hay fecha. Todavía no sabemos el destino o cómo va a avanzar el último tramo de la ley base, de la aprobación de la ley bases, así que la última pregunta no te la puedo contestar. Y la primera pregunta tampoco, pero el criterio seguramente va a ser el de seguir respetando el federalismo y el que se escuchen todas las voces en la Argentina que viene en el post-ley bases, ¿no? Que, como dijo el presidente, en términos de cantidad de
de diversidad de reformas va a ser mucho más potente, si se quiere, que la ley base, solo en términos numéricos, ¿no? Estamos hablando de las 800 reformas que con la ley base se estarían en vigencia versus las 3.200 que el presidente tiene estimadas que continúan a partir de la aprobación. Así que todas las preguntas difíciles de responder, pero por supuesto en cuando tengamos algún detalle, que entiendo que va a ser cuando efectivamente la ley base sea una realidad, se los voy a estar comentando. Hola, ¿qué tal? Hola, Manuel? ¿cómo andás, estás? Jaime? ¿Bien? Perdón, te corté ahí mientras tomabas. Bien. Jaime Rosenberg para el Diario de la Nación. Consultarte por bueno, toda la polémica que está circulando alrededor de los alimentos acopiados en distintos depósitos. Bueno, el juez Casanelo hizo un pedido al Ministerio de Capital para que presente el stock y elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a tipo, cantidad, fecha de vencimiento, etcétera, y dio un plazo de 72 horas. Quería saber, bueno, qué va a hacer el gobierno en relación a este reparto de alimentos y si va a tomar en cuenta también la opinión del episcopado. Monseñor Ojea pidió ayer el reparto urgente de esos alimentos a los comedores. Gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros siempre fuimos respetuosos y siempre lo vamos a hacer de la justicia, de los procesos judiciales y de la determinación que tengan los jueces, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance en cuestiones en las que no estemos de acuerdo, como bien es este caso. Obviamente que vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la justicia no se puede entrometer en la política pública. Esto ya lo expliqué, entiendo que creo que el viernes. Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Aparte, esto no es una cuestión solo que ocurre en la Argentina, digo, esto pasa en el resto de los países del mundo. Imagínate repartir todos los alimentos y que el día de mañana, Dios no lo permita, tengamos alguna catástrofe o alguna inundación o alguna cuestión que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock de estos alimentos, independientemente de que, como ustedes seguramente ya saben, de los famosos 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones son o responden a yerba mate, comprada como dijimos la otra vez, por el gobierno anterior. No hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura y de hecho esto corre por dos carriles distintos porque hay una confusión, incluso gente que me ha insultado públicamente en lo personal, aclararle que por un carril van los alimentos que efectivamente terminan en los comedores y que sirven para asistir a los más vulnerables y a los que menos tienen, y otra muy diferente son aquellos alimentos con destino, de hecho por eso son todos alimentos no perecederos, porque efectivamente están destinados para otro fin. Evidentemente a algunos les molesta el que hayamos terminado con los intermediarios, con los cambios de alimentos y con todo un esquema que había en Argentina, donde seguramente había muchos beneficiarios a título personal que hoy ya no están y que se sienten dolidos por todo lo que pasa, porque claro, ¿no?, se terminó el usufructo personal que hacían de determinadas cuestiones. Así que, por supuesto que vamos a presentarnos para mostrar que lo nuestro es un trabajo serio y que nosotros no hacemos populismo. Nosotros, por un lado, tenemos la política de asistencia y, por el otro lado, la política de mercadería para futuras catástrofes que, por supuesto, esperemos que no ocurran jamás. Y volver a recordar, no hay un solo alimento que esté bajo nuestra custodia que tenga el riesgo de efectivamente vencerse o que se pase su fecha de vencimiento, porque de hecho lo tenemos controlado. Manuel, buen día. Hola. ¿Cómo te va? Martín Muy Fernández bien. para Radio Ciudad. Quería preguntarte acerca de los rumores de salida del jefe de gabinete Nicolás Posse. La semana pasada el presidente dio algunas precisiones acerca de movimientos que va a haber
en el gabinete, que todos están en revisión. También dijo que Federico Sturzenegger podría llegar a ocupar una cartera, lo dijo en una entrevista televisiva la semana pasada. No obstante esto, que todo el gabinete está en revisión, el presidente ha solido o ha hecho halagos en general cada vez que tuvo una intervención en actos públicos o en entrevistas para con algunos ministros y no para otros, para con vos, la ministra Patricia Bullrich, el ministro Luis Caputo, el ministro de Economía, no para otros, entre ellos el jefe de gabinete Nicolás Posse. La pregunta es si esta cuestión acerca de la salida de Posse es infundada, si son rumores. ¿El gobierno tiene una hipótesis de dónde vienen los rumores, por qué se generan o si directamente se trata de una maniobra de desestabilización? No, a ver, no tenemos ninguna hipótesis con respecto a de dónde pueden surgir las versiones. Lo que sí te puedo decir es que desde que yo estoy en este gobierno, que ocurren desde el 10 de diciembre rumores de que alguno de nosotros nos vamos. Sí, yo siempre lo cuento, ha pasado incluso conmigo. Ha pasado con Francos, ha pasado con Petovelo, ha pasado con Caputo, ha pasado con Posse y supongo que habrá pasado con alguno más que ahora no me viene a la mente. Así que no, por supuesto que no sabemos de dónde surgen esas versiones periodísticas, ¿no? Porque supongo que las deberían saber mejor ustedes que nosotros de dónde vienen esas versiones. Con respecto a lo subjetivo, porque en definitiva es subjetivo lo que decís en términos de, bueno, el presidente con quién muestra más afinidad o más apoyo o algún gesto diferente. Bueno, esas son cuestiones del momento y me parece que sí hay ministros que tal vez tienen un rol más preponderante, como puede ser Caputo. El tema económico, digamos, es un tema que venimos hablando desde hace meses, mucho antes de la asunción del presidente, que venimos hablando durante estos 5 meses y medio de gobierno, y seguiremos hablando durante 4 u 8 años más. Así que la verdad es que es razonable que ante el tamaño de trabajo que hace Caputo, ante los resultados que estamos viendo y ante el camino que estamos atravesando, el ministro Caputo hace un esfuerzo descomunal por llevarlo adelante, él y todo su equipo, por supuesto, no solo él. Así que es razonable que el presidente muestre la satisfacción de tenerlo en el equipo. Y me parece que eso se copia en el resto de los ministros. Ahora, después también dijeron que el sábado que el jefe de gabinete no iba a estar en el TEDEUM, después dijeron que iba a estar en el TEDEUM pero que no iba a viajar y terminó estando en el TEDEUM y viajando. Así que me parece que es más un tema de la prensa que de otra cosa. Y con respecto, ya te digo, al presidente, me parece que son situaciones de cada momento particular, pero el presidente es muy agradecido con el equipo que tiene, es muy demostrativo con el equipo que tiene y de hecho también lo hace en privado, no solo públicamente. Digo, por ahí vos justo o por televisión se ven determinadas cosas que en privado es mucho más amplio incluso ese reconocimiento que nos hace. Así que me parece que no es para detenerse en ningún detalle. No sé si me habías hecho alguna otra pregunta. Está todo contestado. Gracias. Buen día. ¿Cómo anda? Gustavo Guarap, Sitio Andino, Mendoza. No, le pregunto desde lo político, ¿cómo se relaciona el llamado, desde lo político, el llamado del presidente desde Córdoba y el posible relevo de ministros? ¿Qué relación hay? Y el otro tema, el gobierno no nombra funcionarios en ciertas áreas del Estado. ¿Es porque piensa que puede haber o habría más despidos y cierre de estructuras en lo estatal? Bueno, más despidos va a haber, digamos, con seguridad. De hecho, lo dijimos que iba a haber una segunda revisión que iba a tener efecto o que se le iba a dar curso el 30 de junio. Así que sí, efectivamente eso va a seguir pasando. A ver, casi como un proceso permanente y eterno, ¿no? Esto de ir revisando cómo es el funcionamiento de determinadas áreas, qué valor agregan, en tal caso si la dotación es la correcta y si no, se corrige. Eso va a seguir pasando, lo que no quita que cada 3 meses nosotros vayamos ejecutando como el nuevo paso en esta limpieza de la plana estatal. Y es sano, aparte que así sea, ¿no? Es sano que efectivamente se revise cada una de las áreas, cada uno de los rincones del Estado y ver si efectivamente están funcionando bien con la dotación asignada o no. Con respecto a la cuestión de por un lado el llamado y por el otro lado
el tema de los ministros, la verdad es que me parece que es exactamente lo mismo. Digo, no hay ninguna incoherencia o ninguna contraposición entre una cuestión y otra. Sí creo que este llamado a la evaluación del gabinete que planteó No, está bien, pero yo, digamos, respondo con la verdad de lo que ocurre. Después ustedes verán si lo que digo es político o no. Pero lo cierto es que esta evaluación de los ministros ocurre desde el 10 de diciembre. De hecho, ya hubo funcionarios que se han ido. Así que no, digamos, me parece que esto es un trabajo permanente. Tal vez cuando habló el presidente en esa entrevista se entendió como que en un momento iba a haber una evaluación y en tal caso ahí sí iba a haber recambio de ministros, y me parece que eso puede pasar hoy, puede pasar en 3 meses o no puede pasar nunca, digo, porque la evaluación es permanente y porque aparte es razonable que así sea, porque alguien que no está a la altura de las circunstancias, que ya cumplió la función por la que se había sumado al gobierno, o porque efectivamente no cumple con lo que el presidente pretendía, ¿por qué va a seguir en el gobierno? Entonces, esa evaluación se da, te diría que permanentemente. Y parte de ese refinamiento, de esa mejora que en algún momento pueda llegar a tener el gabinete, es absolutamente compatible desde lo político o desde lo no político para seguir avanzando en las reformas y en la Argentina que queremos. Me parece que estamos hablando de lo mismo. Última pregunta. Hola Manuel, ¿qué ¿Cómo tal? andás? Eduardo Menegazzi para Infobae. ¿Cuál es la explicación que tiene el gobierno para los problemas que están ocurriendo con la provisión de gas? Aparte, perdón, siempre es Gallardo el que hace ruido. No es que varios hacen ruido, no, Gallardo hace ruido. Es el único que hace ruido en la sala. Perdóname, te pido 1000 disculpas. No, ¿Me podrías repetir, por favor? Por favor. Quería consultarte cuál es la explicación que tiene el gobierno para los faltantes de gas que están ocurriendo. Una pregunta que ya te hice hace unos días, pero que ahora, digamos, se agravaron porque hubo cortes a las industrias para garantizar la distribución domiciliaria. También está faltando gas en las estaciones de GNC en La Plata, por ejemplo. Por un lado eso, y por el otro, el presidente Milei el otro día en Córdoba dijo que también lo había dicho en la rural, se iba a reducir el impuesto país. ¿Cómo se piensa implementar la reducción del impuesto país, teniendo en cuenta que es uno de los impuestos por los que más se recauda y que este gobierno incluso lo aumentó en determinado momento? Bueno, el tema del impuesto país está claro que es el primer impuesto que se va a eliminar porque está de la mano del levantamiento del cepo, y el levantamiento del cepo, por supuesto que todos sabemos que es una de las prioridades de este gobierno. Por lo tanto, está claro que además el cepo va a permitir darle impulso también al crecimiento, y todo esto va a hacer a que después de eliminar el impuesto país, levantar el cepo y crecer, obviamente que, esto no es ni más ni menos que lo que se dijo en campaña, no nos estamos moviendo ni medio centímetro de la idea de quitarle cada vez más presión al sector privado y al contribuyente. Por supuesto que primero había que eliminar el impuesto más brutal que puede tener una economía, que es la inflación. Como digo siempre, es el más brutal, primero porque no está legislado y después porque le pega a los que menos tienen. Y después empezar a corregir este delirio que es Argentina en materia impositiva. De hecho, muchas veces les conté que el último paso que tenemos por dar es el de la reforma integral del sistema tributario, que se va a dar en el final del camino, pero en el medio vamos a ir eliminando o corrigiendo cuestiones que, por supuesto, también son distorsivas y que no le hacen bien a la economía argentina. Primero el impuesto inflacionario, y después lo próximo que sigue, por supuesto, es el impuesto país, que va a estar de la mano, por supuesto, con el levantamiento del cepo. Y bueno, y después el presidente ha nombrado otros impuestos que bueno, cada cual en su llegado el momento serán reducidos o eliminados. Con respecto al gas, yo lo explicamos acá el año pasado, hay
por supuesto, un faltante de inversión que hace que cuando la demanda aumenta, obviamente en virtud de la situación climática, se tenga que restringir o se tenga que efectivamente decidir ante la falta de estructura, no de productos, sino ante la falta de estructura y de los problemas que tenemos para el transporte o la falta de estructura en el transporte, tenemos que efectivamente lo que se hace y se hace siempre, digamos, tampoco es una cuestión de este gobierno, es efectivamente priorizar hacia dónde, qué demanda cubrís primero, por ejemplo, la domiciliaria, y qué demanda cubrís de una manera no prioritaria, como puede ser algún sector de la industria o algún otro uso que se le dé al gas. Así que no es ni más ni menos que eso, y te repito, la semana que viene, futurología no.